Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En el último episodio de la serie Yalan ocurrió un gran giro que nadie esperaba y dejamos atrás un episodio que nos impactó a todos. En la última escena donde Suna y Ferit se besan, Seyran también llegó a la puerta y la serie terminó ahí. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Seyran realmente verá a Suna y Ferit? Por otro lado, ¿Suna y Ferit simplemente se besarán? ¿O irán más allá y estarán juntos? ¿Terminará todo por completo entre Seyran y Ferit? ¿Es cierta la noticia de que Suna y Ferit se casarán? En este vídeo te contaré todos los consejos, pequeños detalles y spoilers de información oculta. Por favor, os recomiendo especialmente ver este vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle. En el último episodio de nuestra serie Yalan, todos quedamos impactados frente a la pantalla por la gran traición y engaño de Ferit y el presentador. Quienes siguen la serie no quieren un escenario en el que Ferit y Suna estén juntos. Al contrario, quiere que Seyran y Ferit sean felices y tengan hijos. A los amigos que piensan así les debería gustar el vídeo. Veamos cuántas personas comparten los mismos pensamientos. En primer lugar, me gustaría comenzar con una pregunta que despierta mucha curiosidad en todos. ¿Seyran verá a Ferit y Sunay besándose de verdad? Creo que habrá un gran cambio en este tema. Creo que Seyran no verá a Ferit y Suna, y que incluso se fue a otra casa y está en la puerta de otra casa. Sin embargo, para emocionar al público, mostraron a Seyran como si hubiera llegado a esa casa. Entonces, ¿cómo fue Seyran a otra casa? Como saben, en el último episodio, Ferit dijo repetidamente algo como "no sé dónde está mi auto" hacia Suna. De aquí entendemos que Ferit y Suna se fueron a otra casa con un coche diferente. Por eso Seyran se fue a otra casa, no a la casa donde estaban. Por tanto, Seyran no podrá ver a Ferit y Suna besándose, la gran traición. Entonces, pasemos a la otra pregunta más curiosa, ¿Suna y Ferit realmente estarán juntas? Lamento decir que habrá una relación entre Suna y Ferit. Porque ambos están muy borrachos. No son conscientes de sus sentimientos. Suna incluso puede quedar embarazada debido a esta relación. Por supuesto, Ferit se arrepentirá más tarde. Pero, por supuesto, no tiene nada que hacer. En el futuro, es posible que Suna incluso tenga que mostrar que el padre de este niño es Abidin. Entonces, ¿qué pasará después? El embarazo de Seyran parece haber terminado por ahora. Porque en el episodio, Aktuk le dice a Esme que Alice le dio a Seyran una razón para aferrarse a la vida. Así que el tema del embarazo de Seyran está actualmente cerrado. Por otro lado, creo que Ferit no vendrá a la mansión por un tiempo y vivirá en una casa diferente. Dieron el spoiler de esto en las palabras de Safika en el episodio. Safika dice, si conozco a Ferit Bey, todavía no vendrá a la mansión. También te revelo uno de los eventos más importantes que te sorprenderá. Creo que veremos al personaje de Aizen en lugares muy diferentes en los siguientes episodios. Porque en este caso se dieron spoilers en el último episodio. Entonces, ¿realmente se casarán Abidin y Aizen? En primer lugar, mis amigos Aizen dieron líneas en el episodio. La señora Seyran empezó de cero y se convirtió en dueña de todo. Quizás la suerte también nos sonría a nosotros, afirma. Desde aquí entendemos que en el futuro toda la relación entre Abidin y Suna terminará por completo. Y creo que veremos a Aizen y Abidin casarse y reunirse. Por supuesto, como Aizen será la novia de la flor, también será muy importante. Y creo que incluso Safika saldría de esa mansión y se instalaría junto a la gran dama. Por otro lado, ¿qué pasará con Suna? ¿Se casarán realmente Suna y Ferit? Las amigas Suna y Ferit nunca se casarán. Como sabéis, Suna siempre tuvo especial debilidad por Ferit desde el principio. Desafortunadamente, Suna tendrá muchas esperanzas porque Ferit besa a Suna en este episodio. Ferit pensará que se casará con ella. Pero Ferit dirá que fue un error. Le dirá a Suna que olvide el incidente y el tema por completo y que lo cierre. Sin embargo, Suna seguirá manteniendo esta situación en el fondo de su mente. Por otro lado, Ferit siempre intentará ser buena con Seyran porque siente un gran remordimiento. Más tarde conocerá la enfermedad de Ferit Seyran. Esta vez enfrentará un remordimiento mayor.
Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.